Dice David Uclés que la brecha entre los unos y los otros que tenemos en España mata. Bueno, en realidad lo dice uno de sus personajes. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy estamos con David Uclés y su Península de las casas vacías, un fenómeno que se ha convertido en uno de los libros del año 2024, que ha ganado el premio Cálamo y que nos ha sorprendido por su ambición. Es la historia de una enorme familia, la historia de un pueblo andaluz y la historia de la guerra civil. Todo ello con las herramientas del realismo mágico y con 34 años. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotras. Dime aquí. ¡Hey, Hola. David! ¿Qué tal? Ay, que es que ¿Cómo es un estás? laberinto, ¿eh? A vosotros que os han traído, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal? Encantado, Camilo, un placer. David. Qué maravilla, ¿no? Sí, muy feliz. ¿Vienes Contento. helado de frío? Vengo de la ¿Este cafetera, Madrid que llueve? de una entrevista y venía corriendo y sí. Pero tú trabajas por la noche, me han dicho, Sí, ¿no? encima he dormido muy poco. pobre. Es que me duermo a las 4, aunque me acueste antes. Madre mía. He dormido poco, pero no pasa nada. Ya dormiré Bueno, y mañana. estamos aquí Qué frente al bonito, sí, Guernica, qué sí, maravilla. Precioso. ¿Qué? ¿Por qué nos has traído aquí? Pues porque creo que la obra refleja o es parecido a lo que yo he hecho con la novela, con La Península de las casas vacías, es decir, devolverle al lector una escena que conoce bien, pero de una manera onírica, de una manera más expresionista, más vanguardista. Es decir, se queda grabada en la retina la imagen de una manera más intensa que si fuera un realismo más pulcro. Y yo creo que es una buena analogía con respecto a lo que he hecho. Sí. ¿Fue tu inspiración? Una de ellas, claro, desde pequeño, sobre todo Zabaleta, que era coetáneo de Picasso, y como él era de mi pueblo, pues también hacía, me van a regañar los historiadores de arte, porque no es cubismo, pero bueno, yo lo veo como un cierto cubismo circular, ¿no? Sus trazos son más circulares, pero sí hacían lo mismo al final, es decir, tú localizas la realidad, la ves, pero te la ofrece de una manera surrealista, de una manera deconstruida, y eso para mí es lo interesante. De hecho, Zabaleta es el autor de la portada tuya, ¿verdad? Sí, y desde pequeñillo en el pueblo todos lo imitábamos. Yo creo que ese ha sido mi maestro realmente, porque era la primera vez que yo veía que alguien me devolvía la realidad, pero insisto, ¿no?, bajo ese halo onírico. Y esta obra, pues, que es historia de, para mí, la obra más importante del arte universal. Bueno, David, ya hemos visto el Guernica, maravilla. Ya nos hemos sentado aquí en una parte un poquito más al abrigo de tanta gente que hay hoy en el Reina Sofía. Y quiero que me cuentes todo. Para empezar, hablemos de ti. Tú eres una persona muy particular. Te conocí aparte de que te he leído, te conocí en un premio, en un jurado que compartimos, y ya me di cuenta, bueno, vas siempre con tu boina, cargado de botellitas de aceite para regalar, de tu pueblo de Jaén, eres traductor, eres músico, has tocado en la calle para vivir y ahora de repente eres famoso. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esta fama repentina? Bueno, la llevo bien porque no es una fama como si fuera músico o actor, ¿no?, que te paran por la calle y demás. Esto es más relativo, es más tranquilo. Además, con esta educación que me dio mi padre, austera y del campo, pienso que estoy en una cresta de una ola y que luego todo pasará. Siempre me pongo en lo peor. Digo, bueno, esto luego se calmará y no será para tanto. ¿Te sientes un hombre de campo? Sí, mucho. No solamente por haberme criado allí y haberlo trabajado, sino porque lo tengo muy presente. Siempre elijo los destinos allá donde vivo. Intento que estén siempre cerca del campo, menos en Madrid, que es un poco difícil. Pero sí, me siento muy apegado a la tierra, mucho. Bueno, vamos a ver tu libro. Lo que más me ha llamado la atención es cómo has elegido un personaje que es el narrador, es decir, que eres tú, que está muy presente, que es arbitrario, que decide, hasta los propios protagonistas le citan con asombro. Me dirijo ahora al Alcázar de Toledo, por ejemplo, dice el narrador. ¿Cómo diste con esa figura del narrador? Quisiera saber si lo elegiste desde el principio o cómo diste con ella. No había casi nada que yo me hubiera impuesto desde el principio, porque han sido 15 años de trabajo. Entonces, la idea original
es muy diferente al último resultado. El narrador surgió ante la necesidad de tener que organizar todos los hitos de una guerra civil. Es decir, si yo quería contar en un solo tomo, más o menos, aunque sea de forma breve, todas las batallas, el exilio, las pequeñas venganzas en cada pueblo, yo necesitaba un narrador que le dijera al lector, oye, que la batalla del Ebro te la voy a contar en un solo capítulo, como si fueran la hora de un día, ¿no? En lugar de durante varios meses. O que el asedio de la Virgen de la Cabeza del santuario te lo cuento un año antes, porque si no va a haber demasiados asedios seguidos, ¿no? Entonces, para mí era una herramienta para poder organizar toda la cronología extensa de la guerra civil. Y ya le cogí gusto y dije, ¿por qué no? Pues también voy a hablar con los personajes y hacer lo que considere oportuno. Francisco Franco Bahamonde acudió a Toledo, que según el cardenal Gomá había vivido 2 meses sin alma, al día siguiente de la liberación del Alcázar. Se sentía radiante, feliz por haber logrado una victoria tan simbólica y por el baño de masas que se estaba dando. Aconsejado por su cuñado, que sabía mucho de propaganda, decidió tomarse una foto junto a las ruinas. Pero a punto de posar para la instantánea, recibió un telegrama urgente que hizo que tuviera que abandonar el lugar ipso facto. El apremiante y extemporáneo telegrama decía lo siguiente: «Soy el narrador de esta historia. Estaré toda la noche delante del conde de Orgaz. Le estaré esperando, por si quiere venir y conversar conmigo». Pidió a sus escoltas que lo acompañaran a la iglesia de Santo Tomé, donde estaba la pintura del Greco referida en el mensaje. La encontraron fácilmente por el estilo mudéjar de su prominente torre, antiguo alminar. El militar entró de rondón y algo colérico en el templo, por la puerta posterior, donde precisamente estaba la pintura. Y adentro cerraron a cal y canto y vigilaron todas las salidas. Por ejemplo, hablas con Franco, ¿te atreves a tener un diálogo con Franco? Sí. ¿Cómo te quedaste? Bueno, fue un diálogo muy tranquilo, ¿eh? Tampoco le eché la bronca ni nada, simplemente quería hablar con él sobre el existencialismo, quería preguntarle qué sentía él con el poder que él iba ganando, si creía que iba a hacerse con el país o no, si eso lo igualaría un poco a nivel de Dios o no, porque él se creía una Dalí de la cristiandad y demás. Entonces fue una conversación con tono existencialista, sin ningún tipo de reproche. Quizá hoy día le habría dicho otra cosa, pero bueno, en aquel entonces la suavicé mucho. ¿Y cómo te quedaste? No, me quedé tranquilo. ¿No te dio ahí un poco de náusea hablar con él? No, porque bueno, al final es una herramienta literaria, ¿no? No fue una conversación real. Supongo que una conversación real me habría dado miedo, claro, más que náusea, porque probablemente me habría hecho un juicio rápido y me habría fusilado por muchas cosas, por poeta, por homosexual, por pensar diferente a él, por ser más alto que él. Tenía muchos complejos, además. O sea que, bueno, por muchos motivos me habría fusilado. Eso es verdad. Sí. Y además te has atrevido a situar a uno de los personajes homosexual que viaja por la guerra acompañado de su amor, de su enamorado, Jacobo. Sí. Y bueno, no era una cosa muy bienvenida en esa época, especialmente en el bando nacional. Pero ni siquiera en el republicano, ¿no? Claro. Es decir, la homosexualidad no estaba bien vista y era una cosa que todavía hoy se ridiculiza constantemente, en los pueblos sobre todo. Pero yo necesitaba que, como novela total, quería que hubiera una historia también de amor fuerte. Y esa historia de amor fue entre 2 chicos porque yo, al ser homosexual, me es más fácil imaginarme el amor entre 2 chicos. Y fue esa la única razón. Tampoco quería transgredir porque, insisto, no sabía si se iba a publicar algún día o no. Entonces, bueno, y también porque no encuentro obras literarias ni cinematográficas en las que el amor sea entre 2 soldados. No recuerdo ninguna hora, no se me viene a la cabeza. Y en las batallas y en la guerra hay mucho amor entre hombres, se da mucho cariño. Primero porque se tienen que abrigar entre ellos y protegerse del frío. Y luego porque estoy seguro que hubo muchos romances en la guerra y no conocemos casi ninguno. Claro. Bueno, me ha sorprendido mucho cómo nos rodea la muerte, nos rodea la vida, porque está el huerto, las plantaciones de todo, o sea, nos hablas de acelgas, nos hablas de aceitunas, nos hablas de todo tipo de cosas que hemos olvidado en las ciudades, ¿no? Pero nos rodea la muerte, no solo la de la guerra, es decir, desde la que muere porque se le clava un huesecillo, se le atraganta un huesecillo de conejo, la eutanasia que se practica con un brasero a un chico,
el libro está regado de muerte y, por supuesto, la muerte que provocó la guerra. ¿No te has quedado asqueado de tanta muerte? ¿Cómo has vivido, cómo has elegido tanta muerte y cómo has vivido? Yo he llorado con tu libro, no sé si tú has llorado. No, yo no. Bueno, sí lloré. En el episodio en el que describía a las madres vascas entregando a su hijo para llevárselo a países afines a la República sabiendo que no lo iban a ver nunca más. Ahí sí que lloré. 7 hijos sanos, 4 abortos y 3 criaturas nacidas sin vida. 14 historias más tarde, Odisto y María rezaban para recibir sano al octavo. Como todos en el pueblo, evitaban pronunciar el nombre del neonato antes de que abriera los ojos y lo elegían escribiéndolo en un papel. En cuanto al sexo que tendría la criatura, si a la embarazada le salían manchas en la cara y se afeaba, iba a ser niña, ya que la pequeña acaparaba para sí toda la belleza. Si el vientre se abultaba más por arriba que por abajo, sería niña también, y si la mujer encinta caía al suelo de hinojos, niño. Si las lúnulas se le escurecían, niña, y si le salía una erupción en las corvas, niño. Como María no presentaba ningún signo concluyente, se prestó a que le hicieran lo de la medallita. Consistía en posarle sobre la palma de la mano una cadena, levantarla 3 veces con 3 golpes al aire y observar el trazado del colgante en el vacío. Si describía círculos, sería niño. Si hacía la forma de una cruz, niña. Y si se quedaba quieto, abortaría. Pero la cadenita que la Escolapia, encargada en el pueblo de aquella tarea, hizo danzar sobre la mano de María, se quebró en 2, dejando a esta descompuesta ante el oscuro vaticinio. Al final el libro tiene muchas lecturas, pero una lectura podría ser la condición humana, ¿no? Esta condición caduca que tenemos, que al final venimos de la Tierra, pero acabamos todos en cuestión de unos años metidos de nuevo dentro de la Tierra. Por eso elegí como último párrafo de la novela, no es ningún spoiler, es un texto de Ayala en el que él describe a 2 personas bajo tierra ya muertos dialogando entre sí y diciendo, ya está, esto era todo, para esto hemos vivido, para acabar otra vez aquí bajo tierra. En ese caso son 2 personas que se han matado en la guerra civil. Entonces a mí me interesaba mostrar que la condición humana es caduca y que ya que todos vamos a acabar bajo tierra, pues por lo menos cuidarnos durante. Y que la guerra es un absurdo, porque lo que hace es adelantar ese momento que a todos nos va a llegar. Entonces sí que me interesaba pues eso, que el lector sintiera o tuviera muy presente pues que al final el final y el destino es uno único y es la muerte, ¿no? Por eso tenemos que intentar protegernos y que la vida sea lo más larga posible, y es lo contrario a lo que produce una guerra. Uh-huh. También utilizas el humor como herramienta, hay muchísimo humor, de hecho si no resistiríamos seguramente esa lectura. ¿Qué tal te llevas con esa herramienta literaria? Muy bien, me gustaría de hecho hacer alguna comedia en algún momento. Lo que pasa es que la comedia, como el terror, como la ciencia ficción, son géneros desprestigiados un poco, o que tienen menos prestigio en el mundo de las letras. Y, por ejemplo, y también en el cine, los grandes Oscars no se lo llevan casi nunca a una comedia ni películas de ciencia ficción. Pero me gustaría, creo que puedo hacerlo bien. Tengo ahí el humor absurdo muy bien cogido y en este caso, pues como había mucha muerte, necesitaba equilibrarlo también con partes de comedia. Sí, ese distanciamiento. Bueno, los Borbones tampoco se libran. Las citas a los Borbones son demoledoras por su manera de hablar, por ser mujeriego, Alfonso XIII, si no me equivoco. ¿No se salva ni uno? Quizá de los que salen en la novela no, ninguno. Pero el actual no lo conozco, pero los que salen en la novela, que ya conocemos su historia, desde luego que no se sabe ninguno, ni siquiera el hijo de Alfonso XIII, ¿no? Que tuvo esa tontería de decir voy a irme también a luchar yo, ¿no? Y era simplemente que quería hacer algo para tener un poco más de prestigio y luego poder hacerse con el país. Es una lucha de poder al final, todo el mundo está ahí por el poder, no por otra cosa. Sí, ¿qué papel jugaron en pues mira, la Alfonso novela? XIII sí que facilitó el contacto con Mussolini, entonces sí que facilitó la entrega de armas al bando nacional. Por lo tanto, bueno, pues no tuvo un papel muy loable. Y el hijo se mantuvo en la sombra, él era ávido de poder también, quería recuperar el trono y Franco lo ninguneó.
Yo te digo, es como un ajedrez, son las piezas grandes, son gente ávida de poder que quiere mantenerse ahí y luego pues aplican cierta filosofía al pueblo para que se la crea. En el caso de Franco, la cristiandad y una España única y fuerte y demás. Y en el caso de los reyes también como un símbolo de unión, pero son personas que quieren mantenerse ahí para vivir como reyes. Bueno, recorres esa división extrema de España, lo hemos citado al principio, los unos y los otros, ¿no? La crueldad sin medida. ¿Ves signos guerracivilistas en la polarización de hoy? Sí, en lo extremo, pero no en el común de los íberos, de los españoles, pero sí en lo extremo. Y esos extremos políticos utilizan el lenguaje guerra civilista para encrisparnos un poco. Yo que últimamente hablo con la gente, está todo el mundo diciendo vamos abocados de nuevo a un conflicto entre nosotros, ¿no? Pero cuanto más repitamos el mantra, más lo vamos a provocar. Yo no creo que sea tan así la situación. No tenemos que hacerle caso tanto a las consignas que pueden enlazar del partido ultra como por ejemplo Vox, ¿no? Que siempre están utilizando este tema constantemente. Entonces yo creo que no estamos abocados a una nueva guerra civil. Pero ojo, porque Europa está en decadencia y el mundo también, las democracias están en peligro. Y si hay una crisis mundial o el capitalismo quiebra, cada país va a resucitar su propio fantasma y el nuestro es ese. Nuestra herida más reciente son las trifulcas por los nacionalismos y la guerra civil. Y de ahí vendrá la sangre que brotará si es que ha de brotar y espero que no. Uh-huh. Bueno, esto es ¿Qué estás leyendo, David? Y aquí venimos a hablar de libros. ¿Cuántos libros hay detrás de tu libro? Muchísimo, muchísimo. Decenas, cientos. Cientos. Yo dediqué 2 años, por ejemplo, a leer literatura sobre la guerra civil. Otros 2 años para leer únicamente ensayo. Y el resto de mi tiempo leer realismo mágico, sobre todo europeo, para ver cómo otros autores habían narrado o contado la herida más reciente de su país en clave de realismo mágico. Entonces hay muchísimas lecturas. Hablemos, por ejemplo, de literatura de la guerra. Dame algún ejemplo de lo que más te impactó o te influyó. Me gustó mucho A Sangre y Fuego, de Chávez Nogales, porque justo lo escribió en el 37, o sea, no estaba ni acabado el conflicto, y esos relatos tienen una lucidez increíble. Y en esos relatos además se puede ver cómo el conflicto afectó de manera individual a lugares tanto republicanos como nacionales. Y es un librito con 6 o 7 relatos, quiero recordar, buenísimo. Sí. La exalogía de Max Aub, El laberinto mágico, me ayudó mucho, aunque es un poco denso y el vocabulario, cada página tiene 30 palabras, pero bueno, me ayudó a consolidar un poco lo que ocurrió durante la guerra. Partes de guerra, de Martínez de Pisón. Es un libro en el que él reúne muchísimos relatos breves, escritos por escritores que vivieron la guerra y posteriores, y los ordena cronológicamente. Y eso también te hace ver una panorámica un poco completa del conflicto y multitud de ellos. Muchísimo. Ruth Dureda, la Plaza de Diamantes, es que casi todo lo más importante. ¿No? Sí, por supuesto, también. La Foja Reverde, casi todos lo más importante. Sí. Al final me di cuenta que muchos tenían la misma estructura, y contaban casi todo un poco lo mismo. Entonces cuando salía algo diferente, como lo de Chávez Nogales, lo apreciaba más. Pero siempre la historia últimamente de republicano, que se exilia, que huye, que finalmente sufre los estragos del bando nacional. Me costó mucho encontrar lo contrario, que también quise leerlo, ¿no? Gente del bando nacional, noble, que había sufrido también estragos del bando republicano. Eran menos, pero también lo eran, existieron. Sí. Pero seguramente Chávez Nogales es el que mejor supo hacer ese retrato de ambos bandos, 37, ¿verdad? Claro, increíble. Bueno, bien que se tuvo que ir luego exiliado. Sí, se tuvo que exiliar, es una lucidez. ¿Y en ensayos cuáles son los que más te han influido? Me leí las obras estas escritas por británicos, por ejemplo, todos se llaman igual, La Guerra Civil Española, de Paul Preston, Stanley G. Payne, Gabriel Jackson, Boloten, y me gustó mucho El laberinto español de Gerald Brennan, porque te cuenta un poco cómo estaba España antes de la guerra, y es muy importante. Si quieres saber por qué estaba la situación tan crispada, es muy interesante estudiar no solamente la Segunda República, sino los años anteriores, ¿no? A ver, últimamente sí hay muy buenos historiadores como Julián Casanova o Nicolás Sedma, que están haciendo un trabajo muy bueno, y a quienes no le tiembla el pulso a la hora de señalar todas las atrocidades del conflicto. Pero es cierto que en aquel entonces los historiadores españoles, se notaba mucho el sesgo político, mientras que los británicos se mantenían un poco más en la objetividad, que no neutralidad.
Sí. Vamos ya con tus recomendaciones, Sí. que te he pedido 5 libros, como pido a todos los autores y a todas las autoras, pero antes vamos a escuchar a un compañero del país que nos habla de ti y de la literatura de la guerra. Soy Guillermo Altares, redactor jefe del área de cultura del país. El éxito de La península de las casas vacías de David Uclés demuestra hasta qué punto nos interesa muchísimo la guerra civil. Ha ocurrido lo mismo con la obra 1936, que ha colgado durante todo el invierno el cartel de No hay billetes en Madrid y que en breve empezará a girar por toda España. Yo creo que este interés renovado empieza en la literatura con Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Es una novela importantísima que fue además un éxito enorme, publicada a finales del siglo XX, que recupera un episodio de la guerra civil. Pero realmente, si queremos entender la gran literatura de la guerra civil, yo creo que nos tenemos que ir a aquellos que la vivieron. Hay, para mí, 4 obras fundamentales, hay más, pero hay 4 obras fundamentales. Uno sería El laberinto mágico de Max Aub, escrita entre 1943 y 1968. Son 5 tomos, es un enorme fresco de la guerra civil, hecho por este escritor valenciano exiliado en México. Luego está La forja de un rebelde, de Arturo Barea, que es un gran clásico de la literatura española. Son 3 tomos. El tercero de ellos está dedicado a la guerra civil y es un fresco monumental de la guerra civil en Madrid que Arturo Barea vivió en Madrid. Luego está Sangre y fuego, de Chávez Nogales. Es un libro muy importante, muy leído. De hecho, 1936 se inspira en parte en él. Es más una novela que un libro de crónicas, porque Chávez Nogales no vivió muchas de las cosas que cuenta. Por ejemplo, cómo quedaron los últimos a defender Madrid cuando ya había salido el gobierno en el invierno en 1936 y cómo se para la ofensiva fascista. Y por último hay un libro que se publicó muy tarde en España, Celia en la Revolución, de Elena Fortún. Elena Fortún se hizo muy famosa como autora de libros para niños, y Celia en la Revolución es uno de los libros para mí más importantes del siglo XX español, y desde luego un libro apasionante y terrible sobre la guerra civil, donde desde los ojos de una niña cuenta el conflicto en Madrid, las sacas, la violencia, los fusilamientos, pero también la vida cotidiana en la guerra. Es difícil elegir un libro, pero si tuviese que quedarme con un solo gran libro sobre la guerra civil, recomendaría muchísimo leer Celia en la Revolución, de Elena Fortún. Bueno, y ahora sí. Vamos con los libros que has elegido y que nos has traído. Te confesaré una cosa, siempre me fijo, en cuanto me mandáis las propuestas, en si habéis elegido mujeres y hombres. Ajá. Tú has acertado el pleno, porque hay mujeres, hay hombres, sí, y hay de muchos países, que eso me encanta también, que también una mirada a veces muy sesgada es significativo de algo. Tú has hecho una elección muy variada. Y venga, vamos a empezar, por ejemplo, con Nona Fernández, chilena, y La dimensión desconocida. Cuéntanos. Me fascinó. No había leído nada de Nona, pero íbamos a coincidir en una charla en Cervantes, y siempre que hago una charla con algún escritor intento leerme alguna de sus obras, y escogí esta. Y me encantó porque describe las atrocidades que se cometieron durante la dictadura chilena, con testimonios reales, pero ella luego le da un giro y lo que hace es ficcionar esos testimonios reales, ¿no? Entonces, una obra que no sé si encajarla en ficción o en no ficción, muy fresca, haciendo una analogía con la serie de La dimensión desconocida. Me encantó, me hablaba el libro, y muy necesario. Esto es uno de estos libros como La llamada de Leila Guerriero, en el que de repente puedes ver en una sola historia todo el conjunto de lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, pues me gustó muchísimo, tengo muchas ganas de conocerla. Yo también, a ver si la logramos invitar a este podcast. Bueno, el siguiente libro es de un español, un cántabro de mi tierra, Luis Mario, que aún no ha salido, pero que ya es tu preferido, me has dicho, Calabobos, cuéntanos. Sí, es mi preferido de, no sé, los últimos 5 años, desde Las malas, de Camila Sosa Villada, no me fascinaba tanto un libro. Pues mira, seré sincero, fue un compromiso. ¿Vale? Me dio el manuscrito para que me lo leyera, por si podía escribir algo sobre él. Pero cuando lo leí es que me fascinó. Lo llamé y le dije, Luis, es que es uno de mis libros favoritos ya de toda mi vida. Es un soplo de agua cántabra. Es un libro muy pequeño, escrito en cántabro, ojo,
y que te habla de la cultura, de la mitología, de las supersticiones, de la orografía. Y la historia es muy simple, una familia buscando a una hija que se ha perdido en la playa, pero bueno, es que ¿En la estoy actualidad enamorado. o en alguna época No, anterior? en la actualidad tampoco habla de en qué tiempo está narrado. Es la forma, es cómo está narrado. Y de verdad, yo espero que tenga el triunfo que se merece, porque me ha recordado a la última Rodoreda de La muerte y la primavera, a Andrea Abreu. Es una voz muy fuerte, muy fresca y un homenaje a las letras cántabras. Bueno, tú como santanderina, ¿no? Sí, soy santanderina. Estoy deseando sí. que lo leas porque... Una joya. Se la voy a presentar en Madrid, en Cantabria y donde quiera, porque Pero bueno. sí, estoy Bueno, enamorado. vamos a decir que este libro, Calabobos de Luis Mario, va a salir en marzo, si no me Sí, equivoco. y también con tinte de realismo mágico, con metáforas preciosas. Y en Reservoir Books, Sí, creo, ¿verdad? exactamente. Vale, pues estaremos Sí, muy estás atentos. pendiente, de verdad. Bueno, tenemos también aquí La tiranía de las moscas, de la cubana Elaine Vilar Madruga. Es encantadora. O sea, aparte de la obra, ella es maravillosa. Todavía no la conozco en persona, pero el trato que tengo por red y por teléfono es una mujer increíble. Me gusta cuando encuentro un escritor que cuando hablas con él se nota que vive, que es su pasión la literatura, y es el caso de Elaine. Y esta obra me fascinó. Estoy ahora leyendo mucho sobre dictadores, porque mi idea es, dentro de unos años, traer una segunda parte de La península contando la posguerra con el mismo estilo, con el mismo narrador y ese realismo mágico. Y ella también, en una historia muy particular de una familia, de un padre muy dictatorial, logra hacer una analogía, un símil con cualquier dictadura de estas que se han vivido en Latinoamérica, que todavía un poco se viven allí. Es maravilloso el libro, con también toques de realismo mágico, una prosa muy cuidada, una metáfora muy bien construida y una voz que es la voz de la autora. O sea, es que escucharla, ¿verdad?, es casi como leer sus páginas. Luego tiene otro libro, El cielo de la selva, también maravilloso. Va a ser una de las grandes voces latinoamericanas. Ya lo está haciendo, ganó el Sí, Cálamo lo también, sé. Ujú. pero lo va a ser, porque es que lo vive. Ojalá venga a España también y Sí. podamos charlar Sí, con seguro, ella, desde seguro. luego. Hablando de realismo mágico, ¿cuáles son los que te han influido en realismo mágico europeo? Que El me tambor de dices que has hojalata, leído? de Günter Grass, Vale. muchísimo. El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, del asturiano Fulgencio Argüelles. Un lugar llamado Antaño, de Olga Tokarczuk. Y aunque no está en Europa, pero casi, un gran continente indoeuropeo, Hijo de la medianoche, de Salman Rushdie. Esos 4 yo creo que fueron fundamentales. Yo los leí y dije, quiero hacer algo así. Yo leí el tambor de hojalata y dije, yo quiero leer algo así. Y lo busqué y no lo encontré. No encontré ni una novela que contara toda la guerra civil en un solo tomo, ni que estuviera, ya te digo, en realismo mágico. Y ahí fue cuando dije yo, hace 10 años, pues voy a intentar hacerlo ya. Todo eso mientras tocabas en las plazas de París. Sí, con el acordeón. Ese era mi oficio. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Maravillosa, sí, muy bonita. Tocar en la calle es precioso. Empiezas tú solo, sin nadie, y luego, según la suerte del día, te puedes ver rodeado de decenas de personas que te dan cariño sin conocerlas, ¿no? Es muy bonito. Es lo que me ha dado de comer estos 15 años. ¿No te pasaba como a mí, que de jovencita también lo hice, y los japoneses pasaban, te hacían la foto y se largaban? Bueno, sí, igual. O sea, lo que les interesaba era la foto de algo Siguen pintoresco haciéndolo. de una chica tocando en París. Por pero- desgracia siguen haciéndolo, sí. Bueno, por lo menos dejan la moneda, ¿no? Sí. Bueno, me ha llamado también mucho la atención otra elección tuya, que es España oculta, de Cristina García Rodero. Explícanos. Fui a la exposición que hicieron en el Círculo de Bellas Artes y salí llorando. Bueno, y la vi llorando. O sea, es una locura. Si me dices qué obra me hubiera gustado hacer a mí o qué persona me hubiera gustado ser, sería Cristina. Es maravillosa la obra. Es una fotógrafa que durante, no sé si son los años 50, 60, se recorre el país fotografiando en blanco y negro las costumbres más extrañas que tenemos en cada región, desde, por ejemplo, hombres saltando encima de recién nacidos, ¿no? Y carnavales en los pueblos, en las aldeas gallegas. Entonces hay una recopilación de su obra, porque ella ganó el Premio Nacional de Fotografía, Ujú, creo sí, que por señor. esta obra, creo. Y ahora se ha reeditado la obra en fotografía y se ha agotado. Y eso es un libro caro, que vale unos 50 euros, pero está la obra completa, toda esa exposición en un formato grande. Y es tanta la vocación que le tengo al libro que en la siguiente novela que escriba sobre el realismo mágico
lo ojearé siempre antes de escribir, porque inspira mucho su fotografía. Una gran cronista, maravillosa su obra, no deben perdérsela los oyentes. Posiblemente dialogarás con ella también. Ojalá. ¿Es posible? Mira, a veces no se nos ocurren nombres para hacer tal o cual presentación, pero creo que voy a intentar buscar su contacto para hablar, pero ya no solamente en un podcast, sino tomándome un café. Bueno, me refería a en pleno realismo mágico, como tus diálogos con tus personajes, pues sí, pero pondré. bueno, o sea, si no lo consigues en la realidad, lo puedes conseguir en tu libro. Desde luego, gracias por la idea, porque así haré. Bueno, y por último, que ya lo ha elegido más gente, como por ejemplo Volpi recientemente, Martinete del Rey Sombra, del murciano Raúl V. Sí, es un buen ejemplo de este refrán de cuando el río suena, agua lleva, porque es verdad que todo el mundo hablaba de él, del libro, y a veces cuando alguien habla tanto de un libro, como que quizás no tienes tanta ganas de leértelo. Espero que no os pase lo mismo con La península de las casas vacías, pero lo cogí con un poco de reticencia y me enamoró. Sucumbí a su prosa, está muy bien escrito, la lírica es maravillosa, la estructura también de todas esas historias que te va contando, y un episodio que yo no conocía. Claro. Yo no sabía cómo había sufrido el pueblo gitano bajo las garras, ¿no?, del rey Fernando VI. Además, me gusta que premien con el Nacional a obras que sean de editoriales consolidadas, pero no de editoriales muy grandes, ¿no? Como es el caso de la editorial de Raúl. Así que nada, fue una lectura que he regalado bastante este año y que disfruté muchísimo. Bueno, pues nos quedamos con todas tus recomendaciones. Voy a pedirte para cerrar un poema, pero antes vamos a escuchar las recomendaciones de Babelia. Hola, soy Jordi Amat y soy coordinador de Babelia. Con este personaje, Hollywood haría un peliculón. Mientras no llega el biópico o la serie, tenemos un libro de no ficción original e iluminador. Se titula Ayer tuve un sueño. Su protagonista es un alto directivo de la industria del disco, Manolo Díaz, y lo ha escrito su sobrina, Belén Carreño. Si existe una mitología de la segunda mitad del siglo XX, seguramente la encarnan las grandes estrellas de la música pop. No tenemos mito mayor que Julio Iglesias, seamos sinceros, y lo sabes. Manolo Díaz estuvo detrás de la construcción de muchos de estos iconos, componiendo en la parte industrial, y verle en acción es una gozada. Sus recuerdos se acompasan en el libro con la reconstrucción periodística de Carreño, y el resultado es una crónica de la industria del pop que revela también la evolución de un país. En una ocasión, Manolo Díaz recibió a Leonard Cohen en el aeropuerto de Madrid. De camino a la ciudad, le preguntó si sabía quién era Federico García Lorca porque quería grabar un disco de homenaje al poeta. Cohen, en silencio, lo escuchó y le respondió si sabía cómo se llamaba su hija. No sabía. Se llamaba Lorca. De esa conversación surgió la canción Take This Waltz, y como esta anécdota, decenas en Ayer tuve un sueño, de Belén Carreño. Bueno, y ahora sí, vamos a cerrar. David, ha sido un placer charlar aquí contigo y estoy segura de que los oyentes también les ha encantado escucharte. Y siempre cerramos con una poesía. Tú citas mucho a Cernuda, a Lorca, Machado, como no puede ser de otra manera, pero has elegido a Ivo Andrić y Un puente sobre el Drina. ¿Por qué? Lo leí recientemente y cuando leo los libros los subrayo mucho y voy guardando esas estrofas para que me sirvan luego, pues, para ponerla al principio del libro por inspiración. Y cuando me pediste un poema, revisitando mis notas me di cuenta de que este párrafo condensa bien la esencia de mi novela. ¿Nos lo lees? Sí. El pueblo solo recuerda y cuenta aquello que puede comprender y transformar en leyenda. Lo demás discurre junto a él sin dejar huella profunda, en la indiferencia muda de los fenómenos naturales y anónimos, sin tocar su imaginación y sin grabarse en su memoria. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Berna. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.